hasta luego. Vamos a hablar sobre los otros tipos de shock, sí que no han visto en la clase anterior. Primero, para definir, el shock es la insuficiencia que genera un desbalance entre demanda y oferta. Vamos a tener estos cuatro tipos de shock, ¿sí? Hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. Son los cuatro. Vamos a ir explicando cada uno. ¿Cuál es el más frecuente? Por mucho el distributivo séptico, ¿sí? 62%, seguido del cardiogénico hipovolémico en 16%, el distributivo de causa no séptica y finalmente el shock obstructivo, ¿sí? Vamos a ver que fisiopatológicamente pues vamos a tener estas características de los diferentes tipos de shock, ¿sí? Entonces, vamos a tener que un shock hipovolémico, ¿sí?, va a dar gasto cardíaco bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre, hay poca sangre, ¿no es cierto? Esa sangre, sale poquita sangre, gasto cardíaco que representa la cantidad que sale, la cantidad de sangre que sale del corazón. Ese es el gasto cardíaco. Entonces va a estar bajo. Luego, la precarga. ¿Qué quiere decir la precarga? La precarga quiere decir que tanta sangre hay al final de la diástole en compartimientos, en mi ventrículo izquierdo y en mi ventrículo derecho. ¿Cuánto de sangre finalmente se distiende? ¿Y eso cómo lo expresamos? Calculando la presión retrógrada, o sea, de la parte que está detrás de ese lado. Entonces, si yo quiero calcular la precarga de mi ventrículo izquierdo, ¿qué es lo que viene detrás del ventrículo izquierdo? El pulmón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el pulmón drena ¿hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda. Entonces, ¿cómo calculo la precarga del ventrículo izquierdo? Con la presión en cuña pulmonar. Pero si yo quiero calcular la precarga de mi ventrículo derecho, ¿qué viene detrás del ventrículo derecho? La circulación a través de las venas cavas, ¿no es cierto? El drenaje venoso. Entonces, ¿cómo calcularé mi precarga del ventrículo derecho? Con la presión venosa central. Entonces, la precarga, presión en cuña y presión venosa central. La poscarga, ¿qué quiere decir poscarga? Es qué tanto se distiende las arterias por las que sale la sangre, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero calcular la poscarga del ventrículo izquierdo, tendré que ver la resistencia vascular periférica, qué tan distendidas o contraídas están mis arterias, ¿sí? Eso va a ser la resistencia vascular periférica o poscarga. Pero si yo quisiera calcular la poscarga de mi ventrículo derecho específicamente, pues obviamente tendría que de alguna forma medir qué tan contraídas o distendidas están las arterias pulmonares, ¿no? Es un poco más complejo. Solo se puede calcular por intervención o ecocardiografía. Y finalmente tenemos la SVO2. ¿Qué es este SVO2? Es la saturación venosa de oxígeno, ¿sí? Y recuerden que tenemos una saturación arterial de oxígeno. ¿Cuánto es? 95 a 98, ¿sí? Esa sangre oxigenada pasa por el cuerpo y ¿qué pierde? Oxígeno, y regresa como sangre venosa. Pero esa sangre venosa no tiene nada de oxígeno. Sí tiene. Más o menos es entre 70 a 80%, lo normal de saturación en una vena. Eso quiere decir que pues perdemos un cierto porcentaje durante el camino. Ahora, una buena forma de medir shocks es con eso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo puedo ver qué tanto si ha perdido menos de 70, ¿qué quiere decir? Que mi cuerpo ha consumido más oxígeno. Pero si tengo más de 80, ¿qué quiere decir? Que no hemos consumido el oxígeno de manera suficiente, por diversas razones. Y cada uno va a tener un punto en particular, ¿no? Por ejemplo, como les dije, el hipovolémico va a tener gasto cardíaco bajo porque obviamente sale sangre. La precarga va a estar baja porque no hay sangre para que llegue a los ventrículos, no se van a distender. La poscarga va a estar aumentada, ¿por qué? Porque obviamente que si hay poca sangre, el cuerpo va a tratar de hacer vasoconstricción. Entonces la poscarga sube. Y la saturación venosa de oxígeno va a estar baja porque esa poquita sangre que hay, le vamos a tratar de sacar todo el oxígeno posible. Por tanto, va a llegar una sangre venosa mucho más desoxigenada, menos de 70. Muy bien. En el shock distributivo, ¿qué vamos a encontrar en el shock distributivo? El shock distributivo se caracteriza porque hay
vasodilatación, hay vasodilatación periférica. Por tanto, si hay vasodilatación periférica, ¿cómo va a estar la poscarga? Baja, va a estar disminuida la poscarga, ¿sí? ¿Cómo va a estar el gasto cardíaco? Normalmente bajo, excepto en el shock séptico y anafiláctico, que en estadios iniciales el gasto cardíaco está alto. ¿Por qué? Porque el corazón trata de bombear con más fuerza, botar la más sangre posible para compensar esa vasodilatación periférica. Entonces, en estadios iniciales tempranos del séptico y del anafiláctico está aumentado el gasto cardíaco. En el resto disminuido. ¿Cómo va a estar la precarga? Obviamente en el shock séptico la precarga va a estar normal o aumentada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sangre sigue llegando, ¿sí? Se sigue bombeando con fuerza, por tanto la precarga va a estar alta. Pero en el neurogénico, en el anafiláctico y en el sepsis tardío va a estar disminuido. ¿Y la saturación venosa por qué va a estar alta? Porque por la sepsis provoca acidosis. Y esa acidosis hace que la hemoglobina no suelte oxígeno. Se va a aferrar muy fuerte el oxígeno. ¿Por qué? Porque sabemos que la acidosis hace que la curva de disociación de la hemoglobina tire a la derecha. Entonces le cuesta más botar oxígeno. Por tanto, al no botar oxígeno, la saturación va a estar alta. Va a estar más de 80. En el shock cardiogénico, ¿cuál es el problema? Falla la bomba. Falla la bomba. Y como falla la bomba, pues va a ocurrir que el gasto cardíaco va a estar bajo, porque no va a salir sangre, porque el corazón está latiendo a las justas, apenas se mueve poquito, le llega sangre pero mueve poquito. ¿Cómo va a estar la precarga? Alta. ¿Por qué? Porque recuerden que ese corazón se sigue distendiendo, se sigue llenando, se sigue hinchando. ¿Por qué? Porque bota un poquito y lo vuelven a llenar, bota un poquito y cada vez se va hinchando. Por la precarga está alta. La poscarga, obviamente, como está llegando poco volumen, el cuerpo entiende, oye, me falta volumen, vasoconstricción, ¿sí? Aumenta la poscarga. Y finalmente la saturación venosa de oxígeno, como está llegando poquita sangre, esa poquita sangre, le quitamos todo el oxígeno que se puede, la saturación va a estar baja. Y finalmente en el obstructivo, obviamente como es obstructivo, no sale la suficiente cantidad de sangre, el gasto cardíaco va a estar bajo. La precarga, ¿cómo va a estar? En todos los efectos, la precarga va a estar, alta. ¿En qué caso la precarga va a estar baja? La precarga va a estar baja en el TEP. ¿Por qué? Porque recuerden que la sangre sale del ventrículo derecho, pasa por la arteria pulmonar se tapa y ya no llega sangre al aurículo izquierdo, entonces la precarga va a bajar. Y como baja la precarga, el TEP en estadios iniciales me da baja. En el resto, como por ejemplo en el taponamiento cardíaco, más bien me va a dar precargas altas, porque cada vez se va llenando de sangre más ese corazón. La poscarga, obviamente, al faltar volumen, va a haber vasoconstricción, aumenta. Y obviamente la saturación venosa central, al haber poquito volumen de sangre que sale, le quitamos todo el oxígeno posible y la saturación venosa de oxígeno va a estar baja. Muy bien. Tenemos ahí las causas, ¿sí? En resumen, que vamos a verlas en detalle. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo puedo diagnosticar un shock? ¿Sí? Inicialmente el diagnóstico me orienta a la clínica y para eso tengo que evaluar las 3 ventanas clínicas del estado de shock. ¿Cuáles son esas 3 ventanas? Tenemos la ventana neurológica, la ventana renal y la ventana cutánea. ¿Sí? Ventana neurológica, renal y cutánea. En la ventana neurológica, ¿qué pasa? Si no llega sangre al cerebro por el shock, ¿qué va a ocurrir? Alteración del estado mental, ¿no? Glasgow menos de 15. Ya con Glasgow 14, yo ya puedo pensar, no está llegando sangre al cerebro. ¿Sí? Ventana renal. Si no le llega sangre al riñón, ¿qué va a pasar? ¿Voy a orinar harto o poco? Poco. Va a haber oliguria. Oliguria definida por un flujo menor de 0,5 mililitros kilo hora. Y finalmente la ventana cutánea. Va a haber signos en la piel o en los
en el tegumento de shock. ¿Cuáles son estos? El llene capilar mayor a 2 segundos y la presencia de piel moteada. También la presencia de sudoración fría. ¿Ya? Sudor frío también es indicativo de shock. Ahí podemos ver una piel moteada, ¿no? Siempre tienen que evaluar piernas en shock, chicos, porque inicialmente esa piel moteada aparece primeramente en rodillas. Es el primer lugar donde aparece. ¿Ya? Y me puedo guiar, aparte de la clínica, me puedo guiar con los índices de shock. ¿Cuáles son esos índices de choque? El índice de choque resulta de dividir la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. O tengo el índice de choque modificado, que es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial media. Si este índice de choque me sale más de 0.7, puedo decir, sospechar con mucha posibilidad, shock. Y si mi índice de choque modificado me sale mayor a 1.3, también con mucha probabilidad voy a sospechar de shock. ¿Sí? ¿Hay otras formas de evaluar el shock? Sí, por ejemplo podemos ver aquí el doctor Campbell en la guía para soporte primario del trauma dice que para decir shock necesito 4 de estos 6 criterios. ¿Sí? La alteración del estado mental o apariencia enferma, taquicardia, frecuencia respiratoria más de 20 o CO2 menor a 32, lactato en 4, un déficit de base mayor a menos 4 o una hipotensión que dure más de 20 minutos. ¿Sí? Es otra medida de shock. Para el manejo inicial, y entrando en la parte terapéutica, todo paciente con enfermedad grave, potencialmente mortal, tengo que utilizar el ABCD. ¿Sí? Lo mismo aplica para estos casos. Entonces, tengo que dar un soporte ventilatorio en caso mi paciente lo requiera. Tengo que dar una fluidoterapia de rescate y finalmente agentes vasoactivos. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser mis metas, mis objetivos de soporte hemodinámico en general? Hay específicos para cada tipo de shock, pero en general va a ser mantener una presión arterial media entre 65 y 70, va a ser mantener un gasto cardíaco apropiado. ¿Cómo lo evalúo esto? Lo puedo evaluar con la saturación venosa, ¿no? Tiene que estar entre 70 y 80. Y también puedo evaluar el lactato. Recuerden que el lactato, ¿sí? Que lo puedo medir en sangre venosa, me representa qué tanto mi cuerpo está produciendo energía sin necesidad del oxígeno. O sea, mientras más alto, quiere decir que ese cuerpo está utilizando otras vías y no el oxígeno para conseguir energía. Eso es malo. Entonces, para ver que mi paciente se está recuperando, yo tengo que ver una disminución del 20% en el lactato en 2 horas. ¿Sí? Eso es un criterio de que estoy haciendo las cosas bien, que mi paciente está mejorando. Pero también tenemos objetivos de resucitación, ¿no? Tenemos varios, tenemos los objetivos tradicionales, los objetivos globales y los objetivos dirigidos a objetivos. Actualmente esos son los que estamos utilizando, ¿sí? ¿Cuáles son esos objetivos? Es digamos, el aproximamiento dirigido a objetivos. ¿Cuál es? Mis objetivos, ¿cuáles son? Son 4. Mantener un flujo urinario mayor de 0,5, o sea que el paciente no esté en oliguria. Que mi presión venosa central se mantenga entre 5 y 10. Que la presión arterial media se mantenga entre 65 y 90. Y que la saturación venosa central de oxígeno se mantenga mayor a 70. Esos van a ser mis objetivos. Entonces, para cumplir mis objetivos, tengo varias herramientas, ¿sí? La más importante de ellas va a ser el uso de vasopresores. ¿Sí? Tenemos todos estos vasopresores: noradrenalina, vasopresina, dopamina, epinefrina, fenilefrina, isoproterenol, dobutamina, milrinona, levosimendan, etc. ¿Sí? Ahí les he puesto la dosis, ¿sí? El mecanismo de acción. Recordad que fenilefrina es predominantemente alfa, ¿sí? Aquí está la forma de presentación, ¿sí? O sea, cuánto vienen las ampollas. Y aquí está cómo se prepara, porque no se administran directas, se tienen que diluir, ¿sí?
Muy bien, vamos a entrar ahora el manejo específico de cada uno de los trastornos, ¿sí? Vamos a tener primero el shock hipovolémico. Entonces, para el shock hipovolémico, para el tratamiento, se recomienda primero ver qué categoría del shock hipovolémico, si es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. ¿Cómo evaluamos esta clase? La evaluamos en virtud de la pérdida de sangre y de la clínica que puede presentar el paciente, ¿no? Entonces, si a mí, por ejemplo, me dicen que tengo un paciente que ha perdido 1300 mililitros de sangre, pues yo estoy ante no de clase 2, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento indicado? Fluidos intravenosos, o sea, suero fisiológico. ¿Le daré sangre o paquete de glóbulos rojos? No es necesario, ¿sí? Porque es, digamos, un intermedio. Si me dicen que mi paciente ha perdido 3 litros de sangre, es un clase 4. Tengo que hacer intervenciones agresivas. Tengo que administrarle paquete globular. No le puedo dar suero fisiológico. O sea, sí le podré dar, pero inicialmente este paciente lo que necesita es sangre, ¿sí? Y en el tipo 3 voy a dar fluidos y paquetes de glóbulos rojos, ¿sí? Muy bien. Se recomienda que en caso yo vaya a administrar líquidos, agua, vaya a darles le voy a dar 1 o 2 litros de suero salino en 10 minutos, o sea, es rápido, si hay que reponer rápidamente el volumen. O dar 20 mililitros por kilo en el caso del niño. En caso de que yo tenga un shock de tipo 2, en el cual el manejo es solo con líquidos, y a pesar de ese líquido mi paciente no sale del shock, se recomienda dar paquetes globulares para mantener hemoglobinas mayores a 10. Si mi paciente está con una hemoglobina de 9 y ha perdido solamente 1 litro de sangre, yo le pongo fluido, cloruro, le pongo 1 o 2 litros, y a pesar de eso la presión sigue baja, le puedo administrar ahí sí sangre hasta que la hemoglobina la lleve a más de 10. Se ha visto que en pacientes con shock hemorrágico, solo en pacientes con shock hemorrágico, no para el resto de shock hipovolémico, solo en pacientes con shock hemorrágico, se ha visto que al tratar al paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente apuñalado en el abdomen que me llega con presión arterial media de 40, yo le inicio su tratamiento, ¿de acuerdo? Ya sea con fluidos o ya sea con sangre, ¿sí? ¿Hasta cuándo tengo que hacer subir esa presión arterial media? Hipotéticamente, más de 65. Pero sí he visto en estudios realizados en este grupo de pacientes que mantener presiones arteriales medias de 60 también podría ser permitido, ¿sí? Y sin que aumente la mortalidad, por si acaso, ¿sí? Y si es que el paciente no mejora ni con sangre, ya tengo que hacer uso de los vasopresores. ¿Hay alguno de primera línea? No, puede ser cualquiera, el que tenga disponible. No hay preferencia por alguno, ¿sí? Ahora, la otra pregunta sería, ¿en qué paciente yo le inicio vasopresores? ¿No? ¿Cómo me puedo guiar para iniciar? ¿A quién le sigo poniendo sangre o a quién le voy a dar vasopresores? Y para eso me puede ayudar este test, ¿sí? El test de elevación de pierna. ¿En qué consiste? Yo le levanto las piernas 45 grados por 1 minuto. Y si mi paciente aumentó más del 10% del gasto cardíaco, ¿qué digo? Si le subo las piernas 1 minuto, mido el gasto cardíaco y ha subido más del 10%, yo digo, este paciente va a responder a volumen, le puedo seguir metiendo líquido o sangre. Pero, si a mi paciente le subo las piernas y no aumenta más de 10, sino menos del 10% del gasto cardíaco, yo que digo, este paciente no va a responder a volumen. Por tanto, inmediatamente al inicio, vasopresores. ¿Ya? Muy bien. Vamos con shock cardiogénico. En shock cardiogénico, ahí tienen las causas. La principal, por mucho, es el infarto agudo de miocardio, ¿sí? El shock cardiogénico, al igual que el hipovolémico, también tiene una forma de clasificación. Se clasifica en A, B, C, D y E.
¿Sí? A ver, habitualmente no utilizamos esta clasificación para el tratamiento per se. Solamente es para ver qué tan severo está el paciente, pero no para definir la terapéutica, por si acaso. ¿Ya? En cuanto al shock cardiogénico, pues el tratamiento va a depender de la causa. ¿Sí? Va a depender de la causa. ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo tengo un paciente, ¿no?, que me ha hecho un shock cardiogénico secundario, un infarto agudo de miocardio, ¿bastará con hacer subir la presión arterial? ¿O podré subir la presión arterial con volumen y con vasopresores? No. ¿Por qué? Porque concomitantemente tengo que tratar el infarto agudo, ¿no? O sea, tengo que darle fibrinolisis, tengo que hacer la intervención coronaria percutánea, o sea, entrar por intervencionismo y sacar el trombo, ¿sí? Tengo que hacer eso, porque si no hago eso, el paciente no va a mejorar. Entonces, es el tratamiento de la causa que me motivó el shock y también medidas generales para mantener la presión arterial. Ahora, en estos pacientes el corazón está sufriendo, está latiendo más, con tal de, está haciendo taquicardia. ¿Para qué? Para tratar de compensar el shock. Le daremos betabloqueadores porque, ojo, si es que ese corazón está latiendo más, aumenta su demanda de oxígeno, ¿no? Entonces no nos conviene. Sí, no nos conviene que ese corazón esté latiendo muy rápido. Pero ¿cuál es el problema de dar betabloqueadores? Que si yo doy betabloqueador a este paciente, me puede hacer bradicardias. Y la bradicardia más bien va a empeorar el shock. Por eso no es recomendable utilizar, ¿sí? Obviamente, si por ejemplo tengo un infarto agudo de miocardio, será necesario que restaurar el flujo coronario, ¿no? Que otra vez la sangre llegue al corazón. ¿Podemos utilizar un balón de contrapulsación aórtica? Sí, podemos utilizar para tratar de mejorar el gasto cardíaco. ¿Qué más? Se recomienda en shock cardiogénico mantener PAN más de 65, pero además de eso, se recomienda mantener el índice cardíaco mayor a 2.2. ¿Qué es el índice cardíaco? Resulta de dividir el gasto cardíaco del paciente entre mi superficie corporal. ¿Sí? Gasto cardíaco entre superficie corporal. Ese es el índice cardíaco. Yo tengo que mantenerlo más de 2.2 en shock cardiogénico. Le podré dar volúmenes. Recordemos que no mucho, porque este es un corazón que está sufriendo, ¿no? No le puedo meter mucho líquido. Entonces, se recomienda dar volumen entre 250 a 500 mililitros con cautela, ¿sí? ¿Se podrán utilizar los inotrópicos positivos? ¿Qué quiere decir inotrópicos positivos? Fármacos que hacen que el corazón se contraiga con más potencia, ¿sí? ¿Se recomienda? Sí. Sí se recomienda que pueda utilizar, pero no hay alguno de preferencia, no hay uno ideal, ¿sí? Por ejemplo, la noradrenalina podríamos utilizarlo en shock cardiogénico si la presión arterial está muy baja. Pero si no está tan baja, podríamos utilizar dobutamina, ¿sí? Algunos encontraron que la milrinona era mucho mejor, que era el ideal, pero no, se ha encontrado que no hay diferencia significativa entre el uso de dobutamina y milrinona. Son iguales, solo que dobutamina es más barato, ¿sí? Sin embargo, la milrinona sí ha encontrado utilidad en pacientes que tengan disfunción, pero del ventrículo derecho, ¿sí? Del ventrículo derecho. Asimismo, estos pacientes con shock cardiogénico van a hacer retención de líquido, ¿sí? Pueden hacer congestión pulmonar, pueden hacer edemas. Se recomienda el uso de diuréticos, ¿sí? Sobre todo diuréticos de asa y diuréticos tiacídicos, para controlar el volumen circulante efectivo del paciente. Muy bien, nos vamos a ir a shock obstructivo. En el caso de shock obstructivo, como pueden ver, tenemos al taponamiento cardíaco, a la pericarditis constrictiva, el neumotórax a tensión, el tromboembolismo pulmonar y la estenosis aórtica severa. Sin embargo, estos son los principales y no las únicas causas, ¿no? Aquí tenemos la relación de causas de shock obstructivo, ¿ya? ¿Qué hacer en el shock constructivo? En cuanto al tratamiento,
en pacientes en los cuales yo no puedo evaluar la respuesta a fluidos, no me va a convenir tampoco darle mucho volumen, se recomienda dar bolos de 100 a 200 mililitros en 10 minutos de cristaloides, ¿sí? Si con eso mi presión arterial mejora un poco, pues puedo seguir dándole bolos, si no lo suspendo, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Este shock obstructivo me puede llevar a un paro cardíaco de manera súbita. Por ejemplo, ¿en qué caso? En un taponamiento cardíaco, ¿sí? Se llena de manera muy abrupta y rápida, se llena el pericardio de agua, el corazón no puede distenderse y se queda quieto, hay un paro. ¿Qué tengo que hacer ahí? Toracotomía de urgencia, dentro de los primeros 15 minutos, luego de la pérdida de signos vitales, ¿sí? Tengo que liberar espacio para hacer que el corazón pueda volver a diástole, ¿sí? ¿Qué más? En niños que tienen coartación aórtica o arco aórtico, debe evitarse el cierre del ductus arterioso, porque por ahí está salvando la obstrucción. Si yo cierro ese ductus, ese paciente se va a morir por shock obstructivo. Entonces se debe administrar prostaglandina E1 en infusión para retrasar el cierre del ductus arterioso, ¿sí? Y la guía de la Sociedad Europea de Cardiología sugiere el uso de noradrenalina como el vasopresor de elección para el caso de tromboembolismo pulmonar. Asimismo, se ha visto en estudios que la vasopresina no aumenta la resistencia pulmonar, entonces no va a aumentar la congestión pulmonar propia de un TEP, ¿sí? Y podría ser de utilidad también. Y en el caso de ser necesaria una ventilación mecánica en el paciente, se recomienda volúmenes bajos y PIPs también bajos, ¿sí? Para evitar que aumente la obstrucción. Muy bien, vamos a pasar a shock obstructivo, ¿sí? Dentro del shock, distributivo. Dentro del shock distributivo tenemos al séptico, al anafiláctico, al neurogénico y al endocrino, ¿sí? Ya han visto la clase pasada del séptico, vamos a entrar al anafiláctico, ¿sí? En el shock anafiláctico, entonces, primero tengo que ver si es que existe o no un shock anafiláctico, ¿no? Tengo que ver cómo está la vía aérea, su respiración, su circulación, el ABCD, ¿sí? Posteriormente a ello, debo ver que la enfermedad sea aguda, porque un shock anafiláctico es agudo, rápidamente aparece, ¿sí? Tengo que verificar que no haya una obstrucción de la vía aérea que me ponga en riesgo la vida del paciente, ¿sí? O una alteración de la respiración en la circulación que me ponga en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Y cambios en la piel, ¿no? Las famosas reacciones urticariales, los sabores. Muy bien. Si encuentro eso, tengo que echarlo al paciente. El paciente tiene que estar recostado, no puede estar parado. Tengo que elevar las piernas del paciente para mejorar la presión y inmediatamente tengo que dar adrenalina. ¿Sí? Tengo que dar adrenalina. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo ver? ¿Qué problemas me pueden poner en riesgo la vida de mi paciente? O sea, ¿qué me podría yo fijar y decir, uy, no, este paciente está haciendo un cuadro severo, ¿no? En cuanto a la vía aérea, por ejemplo, que presenten ronquidos, que presenten estridor, ¿ya? En cuanto a la respiración, que presenten una respiración rápida, ¿sí? Que presenten sibilantes, que presenten fatiga, cianosis, confusión, saturación menor de 92. En cuanto a la circulación, la piel pálida, moteada, los pulsos bajos, debilidad, ¿sí? Somnolencia, son signos de severidad. ¿Y qué voy a administrar? Adrenalina, dosis 0.5 miligramos intramuscular en adulto y 0.3 intramuscular en niños, ¿sí? Si quiero calcular por peso en niños es 0.01 miligramos por kilo de peso, 0.01 miligramos por kilo de peso, ¿sí? Si quiero calcular por kilo, para niños más pequeños. ¿Dónde se administra? Por vía intravascular en vasto externo. ¿Por qué vasto externo? Porque es un músculo muy vascularizado, entonces la sangre rápidamente va a llegar a esas zonas, ¿sí?
Pero eso será lo único que tengo que hacer, darle adrenalina, no. También le voy a administrar cloruro de sodio, de 500 a 1000, ¿sí? Y en niños 20 mililitros por kilo le tengo que dar eso, ¿sí? ¿Qué más? Tengo que darle antihistamínicos, ¿sí? Y corticoides. Le puedo administrar antihistamínicos y corticoides, ¿sí? En el caso de adultos, le administraré clorfenamina 10 miligramos endovenosa, que equivale a una ampolla, y 200 miligramos de hidrocortisona. Es el corticoide de elección. ¿Por qué? Porque es el que actúa más rápido, ¿sí? No se recomienda dexametasona porque es uno de larga duración, se recomienda hidrocortisona. Asimismo, si mi paciente presenta sibilancias o compromiso de la vía aérea, puedo utilizar broncodilatadores como los ABAs, ¿no? El salbutamol, podemos utilizar. Ahora, ¿la adrenalina cuántas veces se administra? Le coloqué intramuscular y el paciente sigue en shock. ¿Qué hago? Le administro una segunda ampolla. Sigue en shock, ¿qué hago? Lo paso endovenoso. ¿Ya? Si a la segunda no funciona, lo paso endovenoso. Le doy un bolo de 50 microgramos y luego le continúo una infusión permanente de 0.1 microgramos por kilo minuto y voy titulando la dosis hasta conseguir respuesta. ¿Okay? Mi presión arterial media sea mayor a 65. ¿Sí? Es lo que voy a hacer en el shock anafiláctico. Y ya para terminar, el shock neurogénico. El shock neurogénico, chicos, es el único shock que me da bradicardia, por si acaso. ¿Sí? El único shock que me da bradicardia. En tanto, y la otra característica de este shock es que se recomienda mantener presiones arteriales medias altas. ¿Por qué? Para garantizar una buena perfusión en la médula. ¿Sí? PAN entre 80 y 90. No 65 como vimos en los otros casos. Se recomienda PAN entre 80 y 90. Noradrenalina, útil en algunos casos, ¿sí? También dopamina o en combinación con noradrenalina. En este caso sí tiene indicación la fenilefrina porque tiene acción alfa predominantemente y eso es la que busco en estos casos. Y puede ser de primera línea en pacientes que no respondan a dopamina, ¿sí? Y voy a administrar, como les dije, estos pacientes hacen bradicardia, por tanto puedo administrar atropina, ¿sí? La atropina es el fármaco de elección ante la presencia de bradicardia severa, ¿sí? Entonces, si se me asocia una bradicardia a un shock, puedo utilizar adrenalina 1 miligramo por día endovenosa, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta?